hoy voy a rescatar 5 puntos importantes. El último va a ser un proceso más de retroalimentación o de análisis de todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Para hablar sobre adaptación curricular, es importante empezar hablando de diseño curricular como tal. Entonces, ese va a ser nuestro primer punto de inicio. Luego vamos a pasar a definir de lo que trata en realidad la adaptación curricular como tal, y luego vamos a ver en qué casos se puede dar esto de adaptar, modificar el proceso o la programación curricular que uno como docente o facilitador tiene al inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en la adaptación curricular inclusiva, en la adaptación curricular en talento superior, y luego vamos a volver, y si se dan cuenta tenemos el mismo subtítulo de adaptación curricular, pero vamos a saber por qué se está repitiendo este subtítulo como tal. Iniciemos con lo primero, que es diseño curricular. Como les decía, para iniciar conociendo qué es adaptación curricular, debemos saber qué trata o de qué trata el diseño curricular como tal. Vamos entonces a irnos con un pequeño concepto. ¿Qué entendemos por diseño curricular? Lo vamos a ver como un proceso o como un organizador de procesos educativos que incluye la experiencia educativa que va más allá de lo que se define intencionalmente para el estudiante, la totalidad escolar. Al hablar de diseño curricular, nosotros vamos a hacer referencia a la organización de todo el contenido que nosotros pretendemos dar de una materia específica, ¿ya? Básicamente eso. Pero, ¿qué se hace entonces en el diseño curricular? En acá van a poder ver todos un concepto que es un poco largo, pero es subrayado de otro color las partes importantes o los aspectos importantes que vamos a rescatar. Entonces nos vamos a ir con la idea en general. Al hablar de diseño curricular, nos dice que nosotros en realidad identificamos ciertos argumentos filosóficos, económicos, políticos, sociales, epistemológicos, y los vamos a organizar. Esto, al estar organizado, va a tener un sentido específico, una orientación, se va a dirigir hacia algún lugar, va a tener una meta, por decirlo así. Esa meta nos va a darnos a nosotros la idea de qué esperamos lograr con el diseño que estamos elaborando. Es decir, todas las temáticas que nosotros estamos contemplando tiene una meta, tiene un fin. El diseño curricular nos permite organizar todos esos contenidos para cumplir ese fin que nosotros estamos buscando. ¿En qué aspectos? Y ahí me voy a las partes subrayadas. Primero está en torno a la persona. ¿Qué tipo de hombre o mujer o persona en realidad queremos formar nosotros o queremos promover con lo que estamos proponiendo? Recordemos que al hablar de diseño curricular, estamos hablando del proceso o la organización de contenidos para tratar de enseñar a alguien o enseñar a un grupo de personas determinado. El diseño curricular está presente, por ejemplo, en unidades educativas, colegios, como tal vez lo llaman en otros países, o si tienen otro nombre, igual me lo hacen saber para que todos sepamos en qué estamos, ¿no? También en la educación superior, en universidades y demás, institutos, nivel técnico, doctorados, magíster, etcétera. Siempre todos estos procesos que nos dan un título, por decirlo así, o nos logran sacar algún tipo de certificado de esa formación, usualmente antes de eso tiene un proceso de diseño curricular. No es que nosotros nos inscribimos, digamos, a un curso de repostería y este curso nos van a enseñar así lo que saben. Usualmente lo que se hace es que las instituciones o los facilitadores hacen un diseño que nos permite organizar todos los contenidos. Ok, yo te voy a aprender, yo te voy a enseñar a hacer un postre, pero no voy a empezar por el final, mostrarte el postre. Voy a empezar con el proceso, los ingredientes, el costo, los utensilios. Lo va organizando. Y esa organización se va reflejada en, qué sé yo, módulos, contenidos o como ustedes lo conozcan cada uno en sus países, ¿ya? Entonces, por eso nos dice que ese proceso en el que yo ordeno los contenidos que tengo, también tiene otros aspectos que comprende. Por ejemplo, este que he mencionado, ¿qué tipo de persona nosotros queremos formar? ¿Ya? Entonces, no es solo, no se vincula solo a la parte teórica, a los contenidos teóricos que nosotros vamos a dar, sino también a la parte, por decirlo así, subjetiva. ¿Qué tipo de persona queremos formar nosotros con esto que estamos proponiendo? Después, a la sociedad.
qué demandas sociales queremos responder nosotros con el diseño que estamos contemplando. Cuando nosotros hablamos de diseño curricular o nosotros proponemos algún tipo de contenido, usualmente es porque hemos detectado o hemos identificado algún tipo de necesidad. Es decir, digamos que yo en mi comunidad he visto por observación u otros aspectos que los jóvenes no tienen dominio, por ejemplo, de educación financiera, no saben administrar su dinero, no conocen sobre ahorros, sobre ingresos, sobre egresos y demás, que en realidad es un tema bastante importante. Entonces yo detecto esa necesidad y veo que es un tema que los jóvenes de hecho deberían saber. Entonces yo agarro y trato de irme a los contenidos más básicos que yo sepa sobre educación financiera y trato de armar algo, organizar el contenido. ¿Por qué? Porque he visto una necesidad o he identificado una necesidad. La naturaleza. ¿Qué relación quiero que yo lograr entre la sociedad y la naturaleza? Naturaleza, tomémoslo como la relación de mí como persona o una persona con su entorno como tal. Fuera de yo haber detectado una necesidad, también debo tener una idea de lo que esta persona aprenda con lo que yo estoy organizando, con lo que yo le quiero mostrar o enseñar, cómo lo va a poder aplicar esta persona en el entorno en el que se encuentra. Porque no es solo lo teórico, no es solo enseñarle, sino también tiene que tener la capacidad de poder aplicarlo como tal. Y por último, pero no menos importante, el aspecto político. ¿Qué tipo de ciudadano quiero yo lograr? Más allá de una persona, que es esto, la persona se refiere más a los valores, a los principios, a lo ético, por decirlo así. ¿Qué tipo de ciudadano quiero yo formar? Es decir, aquí hago referencia más a la persona en relación con su sociedad. Más allá de aportar o aplicar lo que está conociendo, un fin ideal siempre de todo contenido o diseño curricular es que esta persona, más allá de aplicarlo solamente, también busque generar nuevas propuestas, contenidos en pro de una transformación social positiva, ¿ya? Entonces, el diseño curricular básicamente nos va a ayudar a organizar todos estos aspectos reflejado en un programa, un pensum o como lo llamen en sus países, para que nosotros tengamos bien esquematizado de dónde empezamos y hacia dónde vamos, básicamente. Entonces, el diseño curricular puede encontrarse en distintos niveles. Tres niveles que son los más básicos y posiblemente ustedes ya saben de qué se trata. Macro, meso y micro. El macro, por el mismo nombre, nos referimos al nivel más grande. Un ejemplo, en educación superior sería el plan de carrera o el pensum, acá lo llamamos pensum usualmente, diseño curricular, al plan que tiene toda la carrera. Es lo más general, lo que engloba la carrera como tal, qué tipo de profesional o qué competencias profesionales va a sacar en una persona. En el nivel meso va a hacer referencia entonces a el contenido mínimo de cada materia, por decirlo así, ¿ya? Y en el nivel micro entonces estaríamos refiriéndonos al plan de clase en realidad que tiene cada docente. Porque si bien en una misma carrera tenemos una materia con contenidos mínimos, sabemos que hay distintos turnos. Puede ser turno mañana, turno de la tarde. Si bien hay un documento que rige los contenidos mínimos, el plan del docente va a ser uno individual que va a tomar de referencia ese otro documento, pero va a ser distinto, va a ser en base a lo que el docente a través de su experiencia y conocimiento conoce. Entonces va a proponer un plan de clase específico para las personas que se inscriban en su materia. A nivel general podemos dar esa idea para que se entienda bien a qué niveles de concreción curricular nos estamos refiriendo. Y nosotros específicamente vamos a trabajar con el nivel micro en adaptación curricular. Es decir, como ya muchos de ustedes han dicho, al hablar de adaptación curricular, hacemos referencia a los cambios o a la transformación de ese plan que yo como facilitador o docente tengo en base a las necesidades que tenga mi grupo de estudiantes o mi estudiante como tal. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, me gustaría saber si tienen alguna duda, pregunta, algo que tal vez no haya quedado muy claro.
Listen, querida, nos dicen nuestra querida familia, Cintia Pereira nos dice, me encanta, saludos desde Paraguay. Aismara Chirinos nos dice, excelente iniciativa para dar respuesta a una verdadera inclusión educativa. María Magdalena dice, es posible adaptar ya que el currículo es flexible, que se puede adaptar a todos los niveles. Y también eh, Marita Signoli nos dice, en superior dominamos RAI, Reglamento Académico Institucional. Perfecto. También Teresita nos dice que todos los estudiantes pueden ser incluidos sin importar las necesidades y que tengan la misma oportunidad de aprender. Nos dice Miguelina, todo claro. Isabela nos dice, fascinante información. Elizabeth nos dice, es un tema muy interesante. Así que todos estamos al 100 y con las pilas puestas para seguir escuchándola. Muy bien, me encantan los ánimos. No he detectado ninguna pregunta, más bien comentarios, pero me alegra mucho que estemos siguiendo un poco. Y recuerden que en cualquier momento en el que no se dé a entender algo, están libres de preguntar y siempre se va a hacer una respuesta para que todos entiendan. Porque así como lo decía, no recuerdo bien el nombre, la ideal o lo ideal es que todos siempre tengamos la misma posibilidad de entender la misma información, ¿no? Y básicamente vamos a trabajar con eso desde este punto. Entonces, como les decía, vamos a trabajar más con el nivel micro porque vamos a ver en realidad cómo puede modificarse mi plan de clase, por decirlo así, en base a las necesidades que yo vaya detectando en mis estudiantes. Entonces, vamos a pasar a las etapas del diseño curricular. El diseño curricular como tal, en el nivel micro, por decirlo así, tiene tres etapas que en realidad yo las estoy simplificando, porque si ustedes se ponen a buscar ahorita en Google, que siempre nos da información, ¿no? Van a poder encontrar tal vez más etapas de diseño como tal o de un plan de clase como tal. Sin embargo, voy a agarrar estas tres para que todos podamos comprender con facilidad a qué se refieren. Muy bien. Entonces, planificación, aplicación y evaluación. Un diseño curricular y en este caso, perdón, un plan de clase va a iniciar siempre con un proceso de planificación. Es decir, es ese proceso en el que yo agarro todo lo que tengo. Digamos que yo quiero dar una materia, ya tengo un documento base que me dice cuáles son los contenidos que yo debería cumplir como tal. Y entonces agarro esto y en base a mi experiencia, en base a los contenidos mínimos que yo tengo que usar como referentes, hago una unificación y planificación como tal. ¿En base a qué? Antes de este paso, usualmente y lo más recomendable sería hacer un proceso de diagnóstico. ¿Por qué? Cuando yo voy a tratar de enseñar a un grupo de personas, debo conocer las condiciones de estas personas. No me refiero de forma despectiva, tal vez si se puede tomar, sino más bien para que yo, como docente, facilitador, educador y demás, sepa qué condiciones tienen los estudiantes a los que yo estoy pretendiendo estudiar. Primero, usualmente pasa mucho, por ejemplo, si yo entro de docente de un nivel 2 y obviamente me precedía a un nivel 1, en ese nivel 2 yo asumo que ellos ya tienen cierto dominio de temas generales. ¿Por qué? Porque asumo que ya lo han avanzado en el módulo 1, en el primero. Entonces, agarro y como yo estoy asumiendo que ellos ya conocen, ya saben, voy y planifico en base a lo que me corresponde en el nivel 2. Sin embargo, sabemos que muchas veces lo ideal es que se cumpla esto, pero no siempre es ideal. Entonces, siempre tenemos que tener un proceso, o lo más recomendable es que haya un proceso de diagnóstico en el que nosotros nos cercioremos que realmente las personas o los estudiantes hayan asimilado los contenidos del nivel 1 para yo recién pasar al nivel 2. ¿Por qué? Así no vamos a generar confusión en los estudiantes y vamos a tener la certeza de que ellos dominan esto, por lo tanto pueden pasar a lo siguiente. Si nosotros obviamos tal vez esta parte, ¿qué puede pasar? Pasa que al yo darles un contenido del nivel 2 y ellos no dominan el contenido del nivel 1, yo no voy a poder partir de un punto cero. Voy a generar confusión en ellos y es más, eso va a retrasar mi proceso de avance en lo que yo tenía planificado.
¿no? Entonces, en lugar de avanzar más, voy a ir más lento. Entonces, antes de este proceso de planificación, siempre es bueno tener al menos una pequeña retroalimentación con tus estudiantes para saber en qué nivel están. Tal vez incluso están en un nivel superior, ¿no? Y uno quería empezar de un nivel más bajo. Entonces, siempre es bueno hacer un proceso de diagnóstico que no lo vean como siempre tomar una prueba, una charla, un debate, unas preguntas que lancemos al curso para ver si conocen ciertos conceptos y demás, nos va a servir de mucho. Ahora, en este proceso de planificación, ¿nosotros qué hacemos? Partimos siempre del diagnóstico, como ya decía, pero esto sé y estoy consciente de que muchas veces no es posible, pero incluso en el camino se puede ir haciendo, ¿no? El objetivo. El objetivo es lo que va a regir en realidad el contenido el contenido y los métodos que yo vaya a utilizar para dar el contenido que quiero dar. Es decir, tengo que plantear un objetivo. ¿Qué quiero lograr yo como docente o facilitadora con esto, con este contenido que estoy proponiendo? ¿No? Entonces, quiero, no, o bueno, usualmente uno quiere que el estudiante domine o tenga dominio de ciertos aspectos procedimentales o teóricos para que sepa realmente la materia y pueda ir avanzando en su formación, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser el punto de inicio para ir viendo los siguientes puntos. Después tenemos el contenido. Muy bien, yo ya sé qué quiero hacer, sé cuál es mi objetivo, me he planteado una meta. Lo que sigue es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es a través de los contenidos. Usualmente, si planteamos un objetivo claro y conciso, eso nos da una muy buena idea y una muy buena base para hacer un proceso de selección de las temáticas o los ejes temáticos que nosotros vamos a manejar en este proceso educativo. Entonces, en este contenido, fuera de las unidades temáticas que nosotros vamos a proponer, también paralelamente vamos a proponer técnicas, recursos y tiempo que nos va a tomar hacer esto. Es decir, cada unidad temática va a tener temas específicos, por decirlo así. También va a tener el uso de ciertos recursos, diapositivas, debate, foros, etcétera. Y también va a tener un tiempo estimado en el que yo voy a tomarme haciendo todas estas tareas, ¿no? Dependiendo de cuánto dure mi curso, obviamente. Posterior a esto, en este proceso de planificación, también tengo que yo proponer la evaluación. Muy bien, sé qué tengo que hacer, sé qué temas voy a tocar, pero también toca saber cómo voy a evaluar yo que mis estudiantes realmente están respondiendo y están asimilando lo que yo busco enseñar o lo que yo busco que ellos estén aprendiendo, ¿no? Entonces, propongo distintas formas de evaluación que existe para yo comprobar que ellos realmente están asimilando el contenido que yo he dado. Entonces, en este proceso de planificación, yo me propongo hacer todo esto, básicamente. Tengo ya mi documento base, mi plan de clase, y lo que sigue después es la aplicación, el segundo eslabón de nuestra pirámide. En este proceso de aplicación es donde yo básicamente voy a aplicar lo que me he propuesto en base a lo que yo he encontrado, en base a lo que yo sé. En este proceso de aplicación, lo que yo busco, ¿qué es? Poner en práctica todo. En este proceso, de hecho, es donde nosotros podemos encontrar o tener la necesidad de hacer la adaptación curricular. ¿Por qué? En este proceso de planificación, nosotros partimos con un ideal. Ok, yo he determinado que mis estudiantes dominan hasta este nivel, voy a proseguir con esto y demás. Sin embargo, recordemos que si yo voy a trabajar con un grupo de personas, cada persona es un universo distinto, por decirlo así. Entonces, si bien yo voy a tener un plan para todo mi curso, es posible que haya un grupo pequeño de estudiantes o tal vez solo un estudiante que no esté respondiendo adecuadamente a lo que yo he planificado. Una persona o un grupo de personas o quién sabe, todo el curso no está respondiendo. Entonces es en esta etapa donde yo puedo encontrar o identificar que no se está cumpliendo. Por lo tanto, y esto va paralelo a la evaluación. Si yo noto que no se está cumpliendo, tengo que realmente ver si es que yo he propuesto algo que no se adecua al entorno al que yo lo estoy proponiendo, o si es a un grupo de estudiantes, tengo que identificar qué es o cuál es la dificultad para que no se esté asimilando. Ahí es
donde yo voy a ver la necesidad de hacer un proceso de adaptación curricular. Como ustedes bien decían, un proceso en el que yo voy a encontrar que tengo que modificar algo en lo que yo he propuesto a un inicio para que obtener mejores resultados. Básicamente eso. Muy bien. Entonces, en esta etapa de la aplicación es donde yo voy a poder más que todo identificar el problema o en realidad la dificultad, si es que existiera, para yo hacer mi proceso de adaptación curricular. Pero entonces, ¿qué entendemos por adaptación curricular? Y empezamos ahí con nuestro segundo punto. Nos referimos en adaptación curricular, nos dice, al proceso de ajuste del currículo educativo. ¿Para qué? Para atender las necesidades de los estudiantes y responder de manera pertinente y relevante a las características e intereses y necesidades educativas comunes o individuales de las y los estudiantes. Muchos aspectos importantes a rescatar de este pequeño concepto. Al hablar nosotros de adaptación curricular, entonces nos referimos a qué? Al proceso de ajuste. Lo que yo ya he propuesto requiere un ajuste, una modificación. ¿Para qué? Para atender una necesidad específica que yo he detectado o he identificado en el proceso de aplicación. Mientras lo aplicaba, he identificado, como dice acá, necesidades educativas comunes e individuales. O sea, yo he identificado que o a mi grupo no les sirve lo que yo he planificado, o a un grupo de estudiantes o a un estudiante no le va, no asimila el contenido de la forma en la que yo lo he propuesto. Entonces, a eso se refiere, atender estas necesidades a los estudiantes. Ahora, ¿cómo o qué tipos de adaptación curricular podemos encontrar nosotros? Primero, son dos generales, son las más básicas que podemos encontrar. Una adaptación curricular puede ser significativa o puede ser no significativa. Cuando hablamos de una adaptación curricular significativa, ¿a qué hacemos referencia? A la modificación de los objetivos, contenidos o criterios de evaluación. Ahí abajito, ¿qué dice? Repercute en las distintas etapas de la planificación. ¿Por qué es significativo? Porque yo voy a cambiar algo, por ejemplo, si yo cambio mi objetivo, que yo les decía es la base para todo lo demás, si lo cambio, entonces lo demás también se va a modificar. Por eso es una adaptación curricular significativa. Va a repercutir en las distintas etapas de la planificación. Por el otro lado, tenemos una adaptación curricular no significativa. Es decir, no modifica aspectos fundamentales, por ejemplo, la metodología, los instrumentos o las formas de evaluación que nosotros hemos propuesto a un inicio. Es decir, no repercute en las siguientes etapas. ¿A qué hacemos referencia acá? Y en acá sí voy a pedir tal vez su participación. En esta parte, cuando hablamos de lo significativo, les decía, es significativo, ¿por qué? Porque ese cambio implica que las otras etapas posteriores cambien también. Es como un proceso de engranajes que si cambia uno de sentido, los demás van a cambiar de sentido. Pero en el no significativo hace referencia, por ejemplo, a yo cambio mi actividad. En lugar de hacer un foro, voy a hacer una lluvia de preguntas, por decirlo así. No, eso no va a implicar que cambie todo, no va a implicar que cambie mi tema, no va a implicar que cambie mi objetivo, ni la forma de evaluación que yo me he propuesto. Simplemente estoy cambiando algo que, un engrane tan pequeño que no hace que los otros cambien de sentido. ¿Ya? Entonces, esta idea llevemos para entender después qué tipos de adaptación curricular nosotros podemos modificar o hacer uso. Pero hasta ahí, las reacciones que necesito. Según ustedes, tal vez en su ejercicio como estudiantes, como docentes o como facilitadores, ¿cuál consideran que es más usual encontrar en nuestro medio, así como docentes o facilitadores? ¿Adaptaciones curriculares significativas o no significativas? ¿Cuáles son las más usuales, las que tal vez ustedes han encontrado en su ejercicio, ¿no? Perfecto, Elisen, querida.
enseguida van a ir llegando las respuestas. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones curriculares más usuales que ustedes han visto? Y ahora sí, vamos a ir leyendo vamos a ir leyendo las respuestas. Por ejemplo, Juana nos dice las significativas. Marita nos dice las modificaciones que realiza el docente sobre la marcha del desarrollo de la clase y posteriormente a través de los saberes logrados. Ruth Sánchez nos dice ambas. Bárbara nos dice significativas. Anita nos dice las que aplican ante las necesidades de lograr el aprendizaje de acuerdo a las situaciones especiales de cada alumno. Mercedes nos dice, tenía un estudiante que cuando daba su punto de vista de un tema se salía de contexto. Moraima nos dice que quiere el material. Liz Mariela nos dice adaptaciones significativas. Mónica nos dice ambas. Carmen nos dice significativas. Y también Claudia nos dice significativas y Jenny nos dice yo utilizo ambas. Entonces creo que las respuestas son o ambas o significativas. Ya, en proporción sí. ¿Por qué la consulta? ¿Por qué la pregunta? Usualmente, cuando nos encontramos con un tipo de adaptación curricular significativa, eso implica sí o sí que nosotros modifiquemos el plan de clase que teníamos a un inicio, que lo modifiquemos básicamente o casi por completo. ¿Por qué? Como les decía, es un engrane que estamos moviendo que va a cambiar el sentido de lo demás. Por lo tanto, si muevo una cosa, voy a tener que modificar también lo demás, ¿no? Entonces, eso va a implicar que yo, el documento que tenía un inicio, comparado con el documento final que yo voy a tener, va a ser uno distinto, uno básicamente muy distinto. Entonces, por eso mi pregunta. Cuando nosotros hacemos este tipo de adaptación curricular, que en proporción veo que la mayoría ha identificado o lo ha tenido que hacer alguna vez, implica y dan ustedes la respuesta que se cambie todo el documento o el diseño de clase que teníamos a un inicio, ¿no? Sin embargo, cuando nos encontramos con una que es no significativa, no implica que cambie todo el documento, sino más bien una parte. No es tan, no repercute tanto en el documento inicial que teníamos. O sea, a comparación, puede que cambie un subtítulo, un recurso, un tiempo que yo he previsto, pero no todo el documento como tal, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué la menciono? Siempre es importante, y por eso hablábamos al inicio de diseño curricular o diseño de clase, en este caso en un nivel micro, porque es importante que toda persona que trate de entrar en un proceso de enseñanza, aprendizaje, en este caso enseñanza, tenga un documento base que organice lo que tiene que enseñar a las personas. Yo sé que pasa muchas veces que uno sabe, digamos, de un tema y tiene la facilidad de poder explicarlo a los demás. Sin embargo, cuando hablamos de un proceso formal de enseñanza, es importante y, por no decirlo menos, es indispensable que tengamos un documento base del diseño para ordenar bien cómo vamos a enseñar. Cuando enseñamos a una persona necesitamos un proceso que vaya tal vez de lo simple a lo complejo para no marear a la persona y nosotros lograr el objetivo que queremos, que es que la persona comprenda. Partiendo de ese punto y solo con una base o un documento base, nosotros vamos a poder hacer este proceso de adaptación curricular cuando detectemos alguna necesidad específica de uno o un grupo de nuestros estudiantes. Si yo no tengo el documento base, tampoco voy a poder hacer un proceso de adaptación curricular a la marcha porque no hay un documento en el que yo me esté basando, ¿no? Entonces, importante, para hacer un proceso de adaptación curricular, contar primero con un diseño curricular de clase, un diseño de clase, por decirlo así, o plan de clase, o como puedan llamarlo en sus países. De lo contrario, este proceso de adaptación curricular, si se da así de forma sin documentos, sin organización, por decirlo así, puede darse, no digo que no, sin embargo, posiblemente no cumpla los objetivos porque no hay un objetivo específico, sino más bien es algo que yo saco a la marcha, ¿no? Y muchas veces eso no es lo ideal. Entonces, importante es, para hacer un proceso de adaptación curricular en cualquiera de sus tipos, primero debo tener previamente un diseño de clase, un diseño como tal, una organización de lo que yo quiero dar. Ahora, pasaremos de los tipos, que ya sabemos que pueden ser significativos o no significativos,
a ver en qué entornos o en qué casos usualmente, no digo que todos, pero usualmente con mayor predominancia, en qué casos podemos aplicar este proceso de adaptación curricular. Yo les decía y les mencionaba acá en la pirámide que es en el proceso de la o en la etapa de la aplicación donde nosotros podemos detectar ese problema o esa dificultad o esa necesidad específica que nos va a llevar a hacer la adaptación curricular. ¿Qué son esas cosas o esos aspectos que nosotros podemos identificar en esta etapa de aplicación? La primera, una de las más usuales o tal vez que tiene mayor ponderancia, por decirlo así, es la adaptación curricular inclusiva. Es decir, el proceso de adaptación curricular cuando yo tengo estudiantes que, acá vamos a ver, hablamos de necesidades educativas especiales. Nos dice que se supone, haciendo uso de este concepto, que las escuelas deberían dar cabida a todos los estudiantes independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales o de otra índole, haciéndole notar o haciendo notar en realidad que una necesidad educativa especial refiere a niños y jóvenes cuyas deficiencias surgen por algún tipo de discapacidad o dificultades en el aprendizaje que necesitan un apoyo curricular adecuado a sus propias cualidades académicas. Dos términos importantes que introducimos a partir de ahora. Cuando nosotros hacemos un proceso de adaptación curricular, vamos a hablar de necesidades educativas especiales. En este proceso de aplicación de mi diseño de clase, mi plan de clase, he detectado una necesidad educativa especial. Esta puede ser, por ejemplo, en este caso o en estos casos, cuando yo trabajo con niños o estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad o estudiantes que tienen alguna dificultad en el aprendizaje. Ahora, ¿qué se entiende entonces por educación inclusiva? Que es importante que sepamos a qué hacemos referencia. Nos dice que la educación inclusiva es un espacio a la atención adecuada y oportuna a la diversidad de todos los estudiantes enmarcados en acciones políticas y prácticas pedagógicas que sean coherentes a su necesidad. Si yo trabajo con una persona o un estudiante con discapacidad o con alguna dificultad del aprendizaje, necesito adecuar necesariamente mi diseño mi plan de clase a las necesidades específicas de este estudiante porque es lo que requiere, es lo que necesita. Si yo no hago este proceso de adaptación curricular con este grupo de estudiantes o este estudiante en particular, posiblemente no logre el objetivo. Y mi objetivo siempre va a ser que todo el contenido que estoy dando se asimile de la mejor forma posible o por completo en el estudiante. ¿Ya? Entonces, eh, dos grandes casos. Puedo yo estar trabajando con estudiantes que tengan alguna dificultad del aprendizaje o con estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. En cualquiera de los casos es necesario y yo voy a detectar la necesidad de hacer un proceso de adaptación curricular. Pero aquí la gran pregunta para las personas que están, tal vez ya tienen experiencia siendo educadores, profesores, facilitadores y demás, ¿cómo yo, como educadora, como profesora o demás, puedo cerciorarme de que estoy trabajando con un estudiante con alguna dificultad de aprendizaje o un estudiante con discapacidad? ¿Cómo me cercioro de eso? ¿Cómo aseguro que estoy trabajando con un estudiante que está en cualquiera de estos casos? Perfecto, Elisa. Enseguida vamos a ir leyéndole las respuestas. Entonces, querida familia, por favor, ¿cómo asegurar que un estudiante tiene alguna necesidad educativa? Y vamos a ir leyendo las respuestas. Perfecto. Nos dice Paula a través de un diagnóstico. Perfecto también. Nos dice Judy cuando el estudiante no reúne las competencias. Marita nos dice generalmente en la matriculación introduce la necesidad. Rosa Elena nos dice tomándole un test si es TDAH o TEA. Kenia nos dice por su desempeño.
Milagros nos dice con la evaluación y su respectivo informe psicológico. Alicia nos dice cuando hay un diagnóstico establecido. Y Marcia nos dice mediante la observación directa y que los padres entreguen un diagnóstico. Y Keila nos dice cuando no cumple con el área curricular y se le dificultan las actividades sencillas. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos por sus respuestas. En realidad, todas las respuestas que han dado sí son acertadas. Sin embargo, vamos a tratar de ordenar un poco este proceso en el que yo identifico y sé que estoy trabajando con un estudiante con alguna dificultad del aprendizaje o con algún estudiante con discapacidad. El proceso regular es, primero, puede ser uno de los casos que uno de ustedes comentaba, que es que en el proceso de matriculación ya se nos comunica que vamos a trabajar con un estudiante con algún tipo de discapacidad o que tiene alguna dificultad del aprendizaje. Esto básicamente sería algo ideal porque esto implica que la institución donde yo esté trabajando, donde yo esté ayudando, tiene ya conocimiento de todos sus estudiantes y conoce cuáles tienen algún tipo de discapacidad o dificultad de aprendizaje. Por lo tanto, me comunica y yo desde un inicio ya sé en mi documento inicial qué tengo que hacer o cómo trabajar con esta persona. Sin embargo, esto no es algo que se presenta en todas las instituciones. No todas las instituciones tienen este dato. Por lo tanto, queda la otra parte, la observación. Es muy importante acá que sí, nosotros como docentes, maestros y demás, al estar en contacto constante con nuestros estudiantes, vamos pues a detectar cuando un estudiante no está dando el 100%, cuando se le complica algo, cuando no comprende las cosas, cuando en lugar de comprender no hace la tarea, no responde, no presta atención, quiere hacer otras tareas y demás actitudes que nosotros podemos percibir. A través de esta observación, ok, identificamos, pero, y ojo acá, es importante siempre que no nos quedemos con esa primera observación y que la demos por sentado, que la demos por hecho. Si bien yo, como facilitadora y educadora, veo y detecto que este estudiante es muy distraído, se mueve mucho, por ejemplo, en casos usualmente pasa con casos de TDA donde uno dice, es inquieto, no presta atención, entonces tiene TDA, ¿no? Confiando en mi observación. Pero ojo, eso no es lo correcto. Lo correcto es que yo, perfecto, identifico, pero después de esto tengo que solicitar ya sea a la institución o a los padres de familia que corroboren esa información con un especialista que le haga un proceso de diagnóstico, que nos dé una respuesta o un diagnóstico certero en realidad a nosotros para trabajar con base en ello. ¿Por qué? Pasa muchas veces y justo en el centro en el que yo trabajo actualmente, pasa que hay estudiantes a los que los docentes o profesores los tildan ya con tener algún tipo de dificultad de aprendizaje o algún tipo de discapacidad sin un diagnóstico previo. Y los padres, y que, ojo, que los padres siempre nos creen o creen al docente porque obviamente nosotros somos los que estamos formando a sus hijos, ¿no? Entonces se queda con ello y se crea todo un evento en la familia cuando yo en realidad no siquiera he pedido un diagnóstico para que me dé información certera, ¿no? Entonces, si bien yo como docente puedo notar, puedo identificar estos aspectos, es importante que yo siempre acuda o a la institución o a los padres para corroborar que eso que yo estoy observando sea cierto. Y solo con un diagnóstico yo empezar a trabajar con ello, ¿no? Y si yo o ustedes mismos son los especialistas que hacen estos diagnósticos como tal, saben que se tienen que reunir determinadas condiciones para poder dar un diagnóstico que diga, evidentemente tiene una dificultad del aprendizaje o evidentemente tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, hay que siempre tener mucho tino en esta parte para luego yo trabajar con este diagnóstico y hacer mi adaptación curricular. Digamos que hemos seguido el proceso. He identificado, tengo el diagnóstico de los padres que lo han hecho con un especialista y he detectado que mi estudiante tiene alguna dificultad del aprendizaje. ¿Dificultad del aprendizaje a qué se refiere? A ver, ahí la pregunta. ¿Qué dificultades de aprendizaje conoce? Perfecto, querida familia mentor.
sí nos pueden ir respondiendo qué dificultades del aprendizaje conocen. Y recién tuvimos un encuentro sobre dificultades de aprendizaje. Vamos a ir tomando el examen y vamos a ir engranando todos los temas. Ujú. Así que ya están comenzando a responder. Marita nos dice en la lectoescritura, Judy nos dice en la lectoescritura, Mayra nos dice TDAH, Miriam nos dice dificultades en la lectura y escritura, Judy nos dice razonamiento, Josefina nos dice TDAH, Rosa Elena nos dice atención dispersa, falta de vocabulario, Maru nos dice discalculia, dislexia, Elizabeth nos dice discalculia, y también Marita nos dice en la lectoescritura y matemáticas. Muchas gracias, María. Y sí, están en lo cierto. Sin embargo, cuando hablamos de dificultades del aprendizaje, usualmente hacemos referencia a principalmente ya sea a la discalculia o a la dislexia como tal, que son problemas o dificultades en lectoescritura o cálculos u operaciones matemáticas como tal. De estas, o en realidad de estas dos principales, por decirlo así, se van a descomponer otro tipo de dificultades, por ejemplo, la agrafia, ¿no? Que podemos encontrar, y así algunas otras dificultades del aprendizaje más. Estas dificultades del aprendizaje, ¿qué nos dicen a nosotros? Que ustedes me dicen que ya han avanzado sobre este tema, ¿no? Recientemente, implica que un estudiante tiene alguna dificultad para poder asimilar cierto tipo de contenido. Ejemplo, en la dislexia nosotros tenemos esta dificultad en el proceso de lectoescritura, en el reconocimiento de algunas letras, o usualmente vemos que las letras las hacen volteadas y demás, ¿no ve? No se da este proceso fácil en el que un estudiante reconoce la letra, la palabra y demás, y por lo tanto, como no la reconoce, al escribirla o al tratar de escribirla también, lo va a hacer al revés, lo va a hacer de forma incorrecta o simplemente no va a querer hacerlo, ¿no? Entonces, algo bien importante en esta parte es que rescaten siempre que cuando trabajamos nosotros con dificultades del aprendizaje, usualmente son o requieren un apoyo extra o en nuestro caso, este proceso de adaptación curricular. ¿Para qué? Para que el estudiante logre asimilar el contenido en el que tiene dificultad, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que nosotros, si sabemos ya de las dificultades de aprendizaje, sepamos hacer la adaptación curricular correcta para este estudiante o a este grupo de estudiantes para que ellos puedan realmente asimilar el contenido que nosotros les estamos dando. Muy bien, entonces, ¿qué cosas o qué sugerencias podemos dar? Seguramente ustedes tienen muchas más, pero entre las que puedo mencionar, por ejemplo, sería un cambio de metodología. Muchas veces en muchos lugares o instituciones educativas vamos a encontrarnos con métodos muy tradicionalistas, ¿no? Que para aprender el abecedario vamos con un proceso memorístico, un proceso de copiar, copiar, copiar y demás. Sin embargo, no sé si muchos de ustedes tal vez han visto la película, si no me equivoco, es Mirando a las Estrellas, que es una película que habla básicamente de un estudiante que tiene esta dificultad de aprendizaje y cómo es el proceso, ¿no? En el que este estudiante, como la familia no sabía por qué se daba y solo se lo atribuía a que no quiere aprender, pasa por todo un proceso hasta que alguien, un docente, realmente se da cuenta que tiene esa dificultad del aprendizaje, que no es algo que él no quiera, sino es algo que realmente no puede. Y a través de un cambio de metodología, es decir, no enseñarle de una forma tradicional, tratar de cambiar, de usar otras técnicas, otras dinámicas, otro contenido o dar el contenido de otra forma, ayuda mucho a que el estudiante pueda ir asimilando poco a poco y tal vez ir superando esta dificultad, ¿no? Uso de instrumentos específicos. Muchas veces para tratar este tipo de dificultades va a ser necesario que nosotros como docentes, facilitadores, profesores, hagamos uso de instrumentos específicos para trabajar con estas dificultades de aprendizaje. Muchas veces pasa también, y se los menciono, es que estos instrumentos también tienen un costo, ¿no? Es real. Sin embargo, no es algo que nosotros no podamos hacer con un poco de creatividad y material reciclado, por decirlo así. Todo con tal de ayudar al estudiante a que salga de esta dificultad. Muy bien. Ahora, cuando nos encontramos, por el contrario, con un estudiante que tiene algún tipo de discapacidad, va a ser igual importante que nosotros, primero, tengamos información al respecto
del tipo de discapacidad que tenga este estudiante y saber cómo trabajar con ello. Ejemplo, cuando nosotros, ¿y qué tipo de cosas se proponen ante ellos? Sería, por ejemplo, los ajustes razonables, que se habla mucho cuando hablamos de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ajustes razonables implica hacer un proceso de acompañamiento a este estudiante en la medida de mis posibilidades. Por eso son ajustes razonables. Es decir, ¿qué pasa si yo en mi aula estoy trabajando solo, o bueno, encuentro un estudiante que tiene una discapacidad mm, no visual, sino más bien auditiva, ¿ya? Entonces va a ser necesario que yo sepa hablar lenguaje de señas. ¿Y qué pasa si yo no sé? ¿No? Y a eso va esto de los ajustes razonables. En los ajustes razonables, por ejemplo, se hace mención a que, ok, si bien yo todavía no tengo dominio del lenguaje de señas, para que estas personas puedan entenderme es necesario que yo sepa, sea súper gestual, que yo hable exageradamente para que al menos la persona note un poco los movimientos corporales o la forma en la que yo estoy diciendo algo para ayudarle en la medida de mis posibilidades a esta persona a que entienda mejor el contenido. Obviamente lo ideal va a ser que yo aprenda el lenguaje de señas o que tal vez la persona tenga un intérprete que a veces se presenta, ¿no? Pero no todos tienen la misma posibilidad. Entonces, siempre manejámonos por ajustes razonables que no pida más de ninguna de las partes. Otro sería, por ejemplo, que yo aprenda en realidad lenguaje de señas, que esto sí se va a hacer muy presente en proporción al tipo de discapacidad que podemos encontrar en nuestros estudiantes. Y por último, la modificación del contenido. Si bien yo quiero enseñar, por ejemplo, sobre algún tema en específico y me encuentro, digamos, con una discapacidad visual, entonces realmente voy a ver muy difícil mi proceso de adaptación curricular porque voy a tratar de dar un contenido a una persona que tal vez no va a tener esta facilidad de poder observar el material que yo tengo. Entonces voy a tener que modificar el contenido que yo quiero o simplemente modificar la técnica. En lugar de usar un cuadro gráfico, voy a tener que tal vez hacer uso de cuentos, historias o algo más auditivo. Entonces va a partir mucho, ¿no? Del tipo de discapacidad con la que yo trabaje, pero vean qué tipo de cosas o qué tipo de aspectos podemos rescatar para hacer este proceso de adaptación curricular. Muy bien. Entonces, antes de continuar, me gustaría, por favor, saber cómo voy con el tiempo para no pasarme también. Por favor. Claro que sí, Licen, tenemos 5 minutitos más. Perfecto. Voy a tratar entonces de acoplar todo lo que viene después. Muy bien. Acá hemos hecho énfasis en estudiantes o en la adaptación curricular inclusiva, cuando trabajamos con dificultades de aprendizaje o estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, yéndonos al otro lado de la balanza, también podemos hacer un proceso de adaptación curricular, ejemplo, en talento superior o cuando nos encontramos con talento superior. Es decir, una persona o un estudiante que tiene un nivel de rendimiento superior en comparación a sus demás compañeros. Por lo tanto, si yo le doy el mismo contenido a esta persona, posiblemente se aburra, no atienda, no quiera. ¿Por qué? Porque ya lo ve como algo demasiado fácil. No va de acuerdo a lo que esta persona requiere, ¿no? Entonces, también hablamos de una necesidad educativa especial. Y acá, esta necesidad educativa especial la vamos a ver como lo que hemos visto al inicio, un proceso de ajuste del currículo para atender la necesidad específica de ese estudiante. Ahora, cuando hablamos de alumnos que tienen altas capacidades intelectuales o superiores en comparación a las personas de su edad, vemos que también tienen estas necesidades específicas y que en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es proporcionar provisiones educativas, contenido educativo que responda al conocimiento, habilidades o al ritmo de aprendizaje que tiene esta persona. Muchas veces pasa que hay un estudiante que tiene este talento superior. Si no se identifica, si no se ve y se le da lo mismo, este estudiante muchas veces se ve como el que no quiere hacer nada, pero no porque no sepa, sino más bien porque les resulta aburrido. Entonces, importante que también nosotros como educadores sepamos identificar esto, ¿no? Y a partir de identificar esta necesidad también hacer la adaptación curricular. En este caso, ¿cómo sería esta adaptación curricular? Primero, si nosotros identificamos este tipo de talento superior, por decirlo así,
Igual, partimos por una evaluación. No es solo que yo pienso que siempre partimos de un diagnóstico que se realiza por un especialista para trabajar con algo certero. Hacemos una planificación en base a esos resultados, a ese diagnóstico. Hacemos nuestra propuesta y luego la aplicamos en un programa de desarrollo que se haga específicamente con este estudiante, ¿no? ¿Qué cosas podemos trabajar? ¿Qué cosas podemos nosotros añadir a esta adaptación curricular? Entrenamiento cognitivo, temas de acorde al avance personalizado. ¿Por qué? Porque este estudiante, al tener un proceso superior, tal vez o por delante o adelantado, va a requerir un proceso personalizado de acorde a lo que él está aprendiendo y a su ritmo de aprendizaje. Y creatividad. En cualquiera de los dos casos de la balanza, por ejemplo, es muy importante que seamos creativos al dar o sugerir este tipo de cambios. Muy bien, ahora vamos a ir a la última parte. Les decía, este subtítulo se está repitiendo al inicio, pero ¿por qué? Hemos hablado de dos lados de la balanza, adaptación curricular en casos de dificultades de aprendizaje o algún tipo de discapacidad y adaptación curricular en caso de encontrarnos con talento superior. Sin embargo, estos no son los dos únicos casos en los que nosotros podemos hacer un proceso de adaptación curricular. También podemos hacerlo cuando nosotros veamos, por ejemplo, mi curso no está respondiendo adecuadamente, tal vez mi método o mis técnicas resultan un poco monótonas, tradicionales, no van de acuerdo, digamos, a la tecnología. Yo les estoy enseñando con papelógrafos cuando mis estudiantes ya saben, pues, hacer diapositivas con inteligencia artificial, digamos. Entonces, no van, ¿ve? Entonces, ¿a qué me hago referencia a esto? Por eso dice, volvemos al inicio. Recordemos que la adaptación curricular es una estrategia que nos permite que afrontar esas particularidades, perdón, de la relación entre el estudiante y su ambiente. Lo que nosotros queremos como educadores es que ellos asimilen la información. Perfecto. Entonces, si nosotros detectamos que no está habiendo una buena relación entre cómo yo enseño y cómo ellos están aprendiendo, toca hacer una adaptación curricular, pero en este caso específicamente en el uso de recursos e instrumentos y la metodología que yo esté utilizando. Lo que les decía, como con papelógrafo cuando ellos ya están en otra cosa, están con inteligencia artificial. Entonces, hacer uso, por ejemplo, de aula invertida, gamificación, resolución de casos o técnicas mnemotécnicas, ¿no? Obviamente esto va a partir de acorde al contenido que ustedes quieran dar, pero son técnicas o que pueden ustedes utilizar para innovar y hacer más divertido, más ameno, más creativo el proceso de enseñanza. Por ejemplo, la gamificación, si es que muchos no lo conocen, implica básicamente traer la lógica de los videojuegos a nuestro proceso de enseñanza, hacer uso de eh, bonificaciones, darles algún tipo de motivadores para que ellos avancen de niveles. En vez de yo decirles, vamos a avanzar estos temas, decirle, este es nuestro primer nivel y si lo vencemos, vamos al segundo, al tercero, al cuarto. Son formas creativas de nosotros también hacer estas modificaciones para que ellos comprendan de mejor forma, que al final es lo que nosotros considero como educadores debemos buscar, ¿no? Y muy bien, creo que ya ha tomado, espero haya tomado 5 minutos. Con eso terminamos. Muchas gracias a todos.